El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, como siempre hay un cartel que anuncia, bueno, pues de qué vamos a hablar en el programa. Y han visto, bueno, pues el título del programa, Doctor Joyce, hay que decir, o Lois, porque además esto es un poco la pronunciación, sí. Clipping. Clipping de clip. Es decir, aquí un poco, ahora les explicamos. Y tenemos como invitado para hablar de este título del programa, tenemos un invitado, que es Javier Campos Orama. Bueno, es un investigador, profesor de Geografía e Historia, escritor, muchísimas cosas. Buenas noches, Javier. Buenas noches, José Luis. Vamos a explicar el título del programa. El doctor Lois Clipping, además lleva un apóstrofe, sí, señor. Efectivamente, que son un libro, es un libro. Es una novela. Es una novela. Si nos ponemos muy finos y a hilar muy finos y muy académicos, podemos decir Lois y podemos decir Joy. Joy realmente es una palabra galesa, del dialecto de Gales, pero que evidentemente ante el poderío del idioma inglés, pues la palabra ha perdido esa elle, que incluso nosotros los castellanos también lo hacemos, y debemos de decir Lloyd terminado en D, pero claro, como el título de la novela es Lois Clippings, pues todos los que sabemos inglés, ahí hay un genitivo sajón, y realmente por eso Lloyd termina en S, Lloyds, y el clipping, pues ¿quién no conoce un clip? Todos tenemos el clip para guardar nuestros papelitos. Y como los ingleses son tan prácticos, tan pragmáticos,
pues ¿qué hacen? A los recortes de papel que le ponen el clip, los llaman clippings. Y bueno, si tú tienes muchos, pues tienes clippings. Así que Lloyd's los clippings, recortes del Dr. Joy, o el Dr. Lloyd. Los recortes de periódico o de lo que fuera del Dr. Lloyd. Muy bien. Hablamos de este libro de tu segundo libro, tu segunda novela, no libro, sí, porque hay que decir que sobre investigación histórica, Javier, incluso además recuerden ustedes, señores telespectadores, que estuvo con Manuel Campos aquí, cuando hizo el libro sobre la figura del abuelo sí, de los dos, Manuel Campos Padrón. Manuel Campos Padrón, porque yo con Manuel Campos Gómez ya tenemos una relación. Es que la familia, y perdona que te interrumpa, el Manuel Campos se repite o se ha repetido varias veces. Varias veces. Por eso digo que es su segunda novela, porque efectivamente el libro sobre investigación histórica ha hecho unos cuantos. Que alguno pueda pensar, porque si ha leído ese primer libro de Crimen en el Confital by Agatha Christie, pueda pensar que puede ser una continuidad, pues, hombre, hay elementos, Javier, hay elementos sí, en uno y en otro que los puede unir, pero realmente no es la continuación del Crimen del Confital. No es la continuación. Sí es verdad que el personaje, el Dr. Lloyd, viene del anterior libro, Crimen en el Confital by Agatha Christie, porque Lloyd es un personaje de Agatha Christie que vivió, en una novela, claro, en las Islas Canarias. Entonces el Dr. Lloyd, pues me parece que es un muy buen interlocutor para comentarnos la historia de Canarias del siglo XX, y en este caso en una fecha comprendida entre 1920 y 1932 aproximadamente. Con la llegada de la República, el Dr. Lloyd vive aquí en las Islas Canarias, y entonces nos va a contar en esta novela diversas, no anécdotas, sino hechos, a veces hechos bastante complejos, que él tiene guardado en sus clippings, en sus recortes de prensa. Él tiene guardados datos de esto que yo novelo. ¿Qué podemos decir de esta novela? Primero, ¿qué te impulsa a escribir esta sí, segunda novela? Porque efectivamente tú hacías su primer trabajo novelesco, porque como decíamos, él ha hecho mucha investigación histórica, pero incluso en esa novela pues hay también una parte que no es ficción, sino es real, porque además ocurrió, pero en esta segunda novela es más novela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver. Menos investigación y más novela. Muy bien. Más ficción. Es evidente, y el público tiene que ser muy generoso con la gente o las personas que empezamos a escribir novelas, que el novelista, según se va haciendo, va adquiriendo seguridad en sí mismo, y al ir adquiriendo esa seguridad se puede ir desprendiendo del hecho histórico e ir novelando y aportando su fantasía, sus experiencias, sus conocimientos en otra línea. De tal manera que aquí el Dr. Lloyd nos va a contar 4 casos. Y después la persona que va a visitar al Dr. Lloyd va a oír otros casos y narra el 5º. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a escribir, los 3 primeros son bastante históricos, están fundamentados en recortes de periódicos que a mí me han llegado, y arranco. Pero ya en los 2 últimos me considero, atrevido que es uno, claro, lo suficiente seguro como para yo hacerlo todo el relato de mi propia invención. Y esta es la demostración de que uno va progresando, va mejorando y se va desprendiendo. Es como cuando el niño empieza a caminar primero con el taca-taca, primero de la manita de mamá o de papá, y ya empieza sus pasitos, y en ese tramo de mi vida estoy. ¿Te has sentido cómodo en este libro? Pues sí, muy cómodo, e incluso me atrevería a decir más cómodo
que en Crimen en el Confital by Agatha Christie. Porque Crimen en el Confital ya yo partía de un hecho establecido, que fue la experiencia de Agatha Christie en las Islas Canarias, el relato que ella conoce y como Agatha Christie lo cuenta, y entonces yo me veía más limitado a la hora de fantasear. Pero en este caso me he visto más independiente. Los tres primeros, que son muy atractivos, uno sucede en Santa Cruz de Tenerife, los otros dos inmediatos en Las Palmas de Gran Canaria, y ya después yo me encuentro con la libertad de decir, me voy a atrever yo a ver qué tal. Porque además en este libro aparece el Club de los Martes, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Porque ahí no se intenta que haya una ruptura entre los dos libros, pero hay un nexo de unión. Sí, hay un nexo, y el nexo o el hilo conductor es Agatha Christie. Me debo mucho a ella, la leí cuando era jovencito. Yo sigo siendo un fan de Agatha Christie. Me gusta, me entretiene. Evidente, uno le ve las virtudes y los defectos, entre otros que ha pasado mucho tiempo, ¿no? En este caso, como iba diciendo, Agatha Christie es el nexo que me lleva desde las novelas de Agatha Christie a Crimen en el Confital by Agatha Christie, que es mi homenaje a la gran escritora, y de ella saco un personaje, el Dr. Lloyd, y entro en otra serie de novelas que va en el ritmo de Agatha Christie, de tal manera que el Dr. Lloyd ya es un hombre jubilado y vive en un pueblo que se llama St. Mary Mead, que es un pueblo creado por Agatha Christie. Así que, más claro mi homenaje y mi respeto a la gran escritora, imposible. Bueno, yo creo que te hacía la pregunta en la otra ocasión cuando tú presentaste el libro del Crimen del Confital by Agatha Christie. ¿Qué te impulsa a escribir novela? Porque, hombre, la novela, yo soy un enamorado y siempre lo he dicho, comercialmente hablando, posiblemente sea dentro de los géneros lo más comercial, porque es lo que engancha a primera vista, pero ¿qué te impulsa a ti a escribir novela? Tú que habías escrito investigación histórica, te había pasado mucho en la historia, además como licenciado en Geografía e Historia, ¿por qué te da por escribir novela? Pues porque yo creo que el Dr. Lloyd me ha exigido, él se me ha presentado y me ha dicho... Y te ha dicho, usted me tiene que hacer a mí también una novela. Tienes que hacerme protagonista de una novela, no de paso ni de perfil, sino tengo que ser el elemento central de una novela y tú eres el encargado de ella. Y yo he cumplido la voluntad del Dr. Lloyd. Cuando he hablado con él en St. Mary Mead, él ha sido una orden que me ha dicho, si tú me haces protagonista de la novela, yo te doy unos casos para que tú cuentes. ¿Quién le dice que no? Claro. Cuando tú escribes tu primera novela, ¿cómo te sentó? Es decir, ¿cómo, una vez que se terminó, se salió en la imprenta, ya salió a la venta, ¿cómo te sentiste? Pues mira, muy bien por varias cosas. La primera, pues porque el ego de uno está presente. Siempre. Y aún sabiendo las limitaciones, y aún sabiendo que no es una novela perfecta, no Vargas Llosa, no García Márquez, no Mendoza, no soy un personaje, es una novela que necesita pues perfilarla un poquito, ¿no? Pero después para mí ha sido una cosa muy favorable ver cómo el público ha recibido también la primera novela. El Crimen en el Confital by Agatha Christie, pues aquí, ahora que nadie nos oye, la misma asombrada ha sido la editorial. La editorial pensaba, dice, bueno, pues un señor jubilado que va a escribir una cosita, pues vamos a darle un poco de cancha para que viva, ¿no? Pero a la vista de los resultados comerciales, hablando con los pies en el suelo, nada de miles. Miles me refiero no a euros, sino a unidades vendidas. Pues ha tenido un resultado ha tenido una muy buena acogida, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, como en Lanzarote,
como en La Palma, que son las islas, bueno, y Fuerteventura, no se me quede, en las cuales he tenido contacto directo con personas que la han adquirido y que la han difundido. Y mira, eso es una satisfacción, el decir, bueno, pues tengo que mejorar mucho, pero no voy muy mal encaminado. Nace esta segunda novela, ¿qué esperas de ella? Pues espero mucho. Lo primero que espero es que tenga la misma acogida o mejor, y así lo va teniendo, que el anterior, que Crimen en el Confidal. Esta novela, Dr. Lois Clipping, parece que ha gustado o que gusta, la gente la ve cercana, y esto me está invitando, y no es una amenaza, cada uno es libre de leer la siguiente o no leer la siguiente. Pero o sea, que te está dejando pues muy buenas satisfacciones, porque veo que puedo entretener, que puedo comunicar, que puedo hacer pasar a la gente un buen rato, que a la vez como historiador, algo que me preocupa y bueno, es vocación, que la historia de Canarias pasa a la actualidad lectora de un público, porque tanto en la primera como en la segunda hay un adenda, un añadido, con los clippings, con los recortes del Dr. Lois. ¿Y eso qué quiere decir? Que el lector no solo lee la novela en sí y el entretenimiento que es la novela, sino que a la vez va a leer una serie de noticias de las Islas Canarias en el periodo histórico del siglo XX, que va entre 1920 hasta el año 31, 32, puede ser que haya algún recorte del 33. Bueno, para las personas que nos gusta historia, pues es un atractivo. Ahora mismo, bueno, le iba a hacer una pregunta, pero me están haciendo señales de que tenemos que hacer un pequeño alto. Bueno, pues lo vamos a hacer, aprovechamos, porque si le hago la pregunta y tiene que contestarla, nos va a pasar más tiempo y bueno, y alguno me puede tirar algo desde el puesto de realización. Bueno, vamos a hacer la pausa. Estamos hablando del doctor Lois Clipping, estamos hablando con Javier Campos Oramas, estamos hablando de esta novela que, bueno, ahora hablaremos también sobre dónde se ha presentado y, bueno, pues el resultado que está teniendo esta novela. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado al doctor Lois Clipping, a esa novela que ha escrito Javier Campos,
una novela, bueno, pues con todos los atractivos, sobre todo de lo que nos gusta, ¿no? Hombre, él hablaba de Agatha Christie, yo soy un enamorado de Agatha Christie, pero del suspense, del thriller, de todo esto, sí. Que es lo que nos, nos entretiene y nos tiene amarrados hasta el final del libro. Este libro se presentaba en Las Palmas el día 22 pasado de noviembre, después se presentó en Santa Cruz de Tenerife y se presentó en el Puerto de la Cruz. Sí, porque la razón es muy lógica. Bueno, hay que presentarlo donde uno vive y donde va a tener una inicial acogida mejor. Yo me he atrevido a presentarlo incluso en la Casa Museo Pérez Galdós, por varias razones, entre otras porque he hecho varios trabajos de investigación sobre Pérez Galdós y era un buen sitio para este hecho que para mí es muy importante. Después en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en el Círculo de la Amistad 12 de enero, también muy generosa la directiva de esta institución. Un sitio para mí encantador porque en mi juventud, pues allí fue donde bailé mis primeros agarrados con la que hoy en día es mi mujer, y debe ser que bailábamos bastante bien porque seguimos al mismo compás, y para mí fue una gran satisfacción en el Círculo. Y en el Puerto de la Cruz, porque en el Puerto de la Cruz hay un gran defensor de Agatha Christie, que es John Lucas, el actual poseedor o dueño de un sitio que se llama Sitio Litre, sitio visitado y que aparece en las narraciones de Agatha Christie. Entonces John Lucas, por supuesto, me dio un toque: pásate por aquí, habrá una cosa entre amigos y con esto serás muy bien recibido. Y como en la novela del Dr. Lloyd hay varios casos y 2 se desarrollan en Santa Cruz de Tenerife, 2 en la isla de Gran Canaria y 1 en el Puerto de la Cruz, pues creo que he cumplido con mi misión. ¿Y cómo ha sido la presión? Y siempre dispuesto a visitar cualquier otra isla donde deseen que vaya. ¿Y cómo ha sido el resultado de esas presentaciones? Pues como antes ya señalaba, pues bastante bien. Ha sido una acogida buena, generosa, no me puedo quejar. No sería correcto, porque más bien ha sido todo lo contrario. En algún momento hasta me he visto un poquito asombrado de la acogida que he tenido. Igual que sucedió con Crimen en el Confital, by Agatha Christie, que también fue en Las Palmas de Gran Canaria, también fue en el Puerto de la Cruz, no salió en Santa Cruz Capital, pero en el Puerto de la Cruz también, y eso que el día no estuvo muy acogedor, pues allí me encontré un buen grupo de personas y encima, hay que decirlo, generosas, no solo generosos por ir a la convocatoria, responder a la invitación, sino pues porque se llevaron muchísimos libros o muchos más de los que yo en su primer momento tenía previsto. Volvemos al libro. Este libro tiene todos los ingredientes, bajo tu punto de vista, lógicamente, sí, claro, para engancharte. Creo que sí. Creo que como lector de Agatha Christie, igual que tú, y vamos, a nadie se le escapa que hay unos truquitos que están bien usados. Evidentemente Agatha Christie los usa mucho mejor que yo y otros escritores, incluso canarios, que hay un elenco de escritores sobre estos temas. Es verdad que lo mío no es novela policíaca, que son cosas distintas. Lo mío es una novela de intriga, en la cual pues se presenta una serie de situaciones que la lectora, el lector quiere conocer. Hay pistas. Intenta resolverlo. Hay alguna que otra pista falsa, porque es normal. Porque a veces uno oye un comentario de lo que ha sucedido con los vecinos o con los amigos y uno quiere confirmar y pues no es lo que uno pensaba, sino lo contrario. Es como el amigo Hércules Poirot, que te da esas pistas y al final no son las pistas y tú crees que vas por ahí. Es decir, uno ha ido cogiendo los trazos. Es que Agatha Christie es la maestra de la novela de intriga nueva. Antes que ella,
Ya hubo otros grandes como el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle. En efecto, Conan Doyle había dado un tipo y Agatha Christie lo cambia y por eso tuvo tantísimo éxito. Agatha Christie tuvo tanto éxito que el gobierno británico le pidió que por favor no publicara más. ¿Por qué? Porque se creaba un problema con la hacienda de lo que ella producía, no estaba contemplado por la hacienda, el tesoro del Reino Unido. Así que imagínate cómo fue la cosa. Bueno, ellos buscaron solución. Yo no creo que vaya a tener ese problema, ¿no? Bueno, ojalá. No espero, porque ya con problemas lo suficientes que aparecen en el libro, que como tú bien dices, pues está toda esa serie de pequeños truquitos que hacen la novela entretenida y que te cueste cerrarla porque tienes que hacer otras cosas. Tú has hecho una novela no de muchas páginas, porque también tienes una idea de lo que debe ser un libro de este tipo. Sí. Yo, igual que la primera, pero la primera tenía unas características, ahora que lo he visto y sopesado mejor, no llegan a las 200 páginas. ¿Por qué? Bueno, es verdad que hay lectores para cada gusto y hay escritores para cada cuadro, o la palabra nicho no me gusta, y más cuando yo trabajo para cada grupo de lectores, ¿no? Entonces, yo escribo para un lector que con una novelita de 200 páginas le sirva de entretenimiento. Yo no quiero que la novela se caiga de las manos. Yo quiero que se lea despacio, con comodidad. No es novela para leerla en la guagua, porque si no se te escapan los detalles. Es novela para leerlo con tranquilidad en la playa, en casa, en el campo. Y esa es la idea, ¿no? 200 páginas. No llega incluso a 200 páginas, me parece que es suficiente. Nos salimos del libro y nos vamos para la tercera. ¿La tercera novela vas a hacer? ¿Te ves cómodo en la novela? Mucho más cómodo de lo que pensaba al principio. Y al principio, como ya aclaré, era un estudio de carácter científico para una revista especializada en literatura, y me atreví a cambiarlo. Me quedé en la duda, pero la acogida del público me dice, pues vas bien. En esta ya me he centrado en una novela con su añadido de clippings sobre la vida de Canarias de principios del siglo XX. De momento la respuesta parece positiva. Y ya de cara a mí, conmigo mismo, vamos a jugar con las palabras, me entretiene mucho. Me entretiene de tal manera que me parece que uno de los personajes de amigo del Dr. Lloyd me está dando unos toquecitos para decirlo, bueno... Yo también quiero salir en un libro. En efecto. Y vamos a ver, no es tan fácil, ¿eh? Eso sí, no es fácil. Porque... sobre todo para los que, en el caso de Javier Campos, tiene la experiencia de bastantes libros escritos, lo cual no se está iniciando en estos temas, pero escribir una novela, primero uno tiene que tener, estar centradito, ¿no? Porque ¿qué tiempo emplea uno en el caso tuyo de escribir una novela? Yo tengo una ventaja, que es que al estar jubilado... Tienes tiempo. Tengo tiempo. Y eso es muy importante, o al menos para mí, tener tranquilidad. Yo tengo mis horarios repartidos, hay unas horas de deporte, hay unas horas de amigos, hay unas horas intocables que es la familia, pero entre esos, como siempre he sido organizado, las cosas hay que decirlas, no hay que ocultar. Me parece que es un mérito ser organizado. Entonces, como soy organizado, tengo tiempo para hacer deporte, para hacer las obligaciones esas, que el papelito que te viene de la compañía de agua, luz o lo que fuera, que hay que solucionarlo, o otras obligaciones, y entonces hay huecos, pero huecos en que tú necesitas tranquilidad. Claro.
y de tal manera que tú vas madurando la idea y cuando ya la tienes un poquito bien trabajada, vas al ordenador, que es una cosa muy práctica, y mi gran admiración a los que escribieron antes de existir el ordenador. Yo todavía no me puedo explicar cómo ese señor, que creo que es muy conocido, un tal Miguel de Cervantes Saavedra, cómo es posible que Cervantes escribiera el Quijote sin ordenador. Además, un libro pequeñito como el Quijote. Un libro pequeñito, vamos, mil páginas, nada, una cosita. Además, es verdad que primer y segundo, cada uno aproximadamente de 500 páginas. ¿Cómo ese hombre sin ordenador, con los medios tan rudimentarios de aquella época, en cuanto a escasez de papel, en cuanto a escasez de medios de escribir, que es que ni siquiera bolígrafo, sino la plumilla mojada, la plumilla de ave mojada en la tinta y tal. Yo, por mucho que hagamos los escritores actuales, y perdonen que me incluya como escritor, nunca llegamos ni a la suela del zapato de personajes como, digo, Cervantes, digo, Shakespeare, digo, incluso más modernos como los Dumas o como Pérez Galdós. Claro. Porque aquella gente... Hay que quitarse el sombrero. Claro, es que es verdad que por eso hoy día hay tantos escritores, pero tú escribes en el ordenador, aquello no te convence y puedes hacer dos cosas, o borrarlo o archivarlo. Lo escribes, después comparas y ves cuál te es más satisfactorio. Desechas uno, conservas aquel. Y aquel incluso a los 3 meses lo vuelves a coger, lo relees, suprimes esto, añades esto, cambias porque te has dado cuenta que has repetido una palabra en un párrafo. Y eso es admirable. Sí. A eso añádele tiempo. Es verdad que en aquel entonces, y perdona que te interrumpa, no tenían ni móvil, ni televisión, los espectáculos eran todos muy regulados y escasos. Ni WhatsApp, ¿no? Ni WhatsApp, pero que tampoco tenían luz eléctrica para escribir. Imagínate. Con velas. Con velas en esos sitios como Alemania o que oscurece ahora desde las 12 del mediodía oscurece. Con Inglaterra, que nos ha pasado en Londres estar ahí a la 1:30 del mediodía casi cenando porque está todo oscuro. Noche cerrada. Noche cerrada en invierno. Volviendo otra vez al libro, porque es el título de este programa es el libro de Javier. Yo te comentaba que estaba el Club de los Martes. ¿Por qué los introduces en este libro? Porque claro, el doctor Lloyd pasa a ser claro, el doctor Lloyd con la señorita Marple, el matrimonio Barton, Sir Henry Glycerin y Jane Haight, son los miembros del club que se reúnen en sus casas cada martes en una casa distinta, ¿no? Entonces, estas personas van contando. Y el doctor Lloyd, que es uno de los intervinientes, pues tiene muchas cosas que contar, porque claro, representa la época en que no había radio, parece mentira, no había radio. Claro. Algo que hoy día, pero es que tampoco televisión, el teléfono era un instrumento muy importante solamente en las casas de los ricos y había un solo aparatito que encima se ponía en el lugar más incómodo, que era o bien en el pasillo o bien en el recibidor, y te tenías que ir de cualquier lugar para el teléfono y no podías hablar lo que querías porque estabas a público, ¿no? Bueno, pues los miembros del Club de los Martes tienen muchas cosas que contar. En este caso, el doctor Lloyd y la persona que va a visitar al doctor Lloyd es invitado a ir al Club de los Martes y allí va a oír la última historia. De tal manera que antes decía, 4 historias cuenta Lloyd, y la última historia, el visitante, Hermes Stanley, que va a visitar al doctor Lloyd, pues dice, pues estos señores que han contado esta, voy a escribir yo una. Indudablemente todos sabemos que en la obra de un escritor, de un músico, de un director de cine, entran elementos de la vida del autor. Claro.
lógicamente, y ahí lo deja. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con Javier Campos Grama, estamos hablando del doctor Lois Klipping, estamos hablando de esta novela que, bueno, que ya está a la venta, que estamos en época navideña y bueno, yo creo que puede ser un buen regalo. Lo diremos también en la última parte. Hacemos el alto, enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a esta novela, al doctor Lois Klipping. Esta novela, segunda novela que ha escrito Javier Campos, una novela, bueno, pues que ya de por sí les digo, merece la pena leerla. Yo ya la he leído y me he enganchado, igual que me enganché a la primera hombre, yo reconozco que soy un lector empedernido y he leído muchísimo a lo largo de mi vida, desde que tenía 8 años. Ya me leía Crimen y Castigo, o La Madre, o las obras de Pérez Galdós, o la Biblia, o sea, todo lo que cogía en mis manos me lo engullía. Y bueno, de verdad merece la pena leerlo. Este libro, ya decíamos que, bueno, tiene expectativas, ya las está cumpliendo, las está cumpliendo después de que se ha presentado. Además estamos en época navideña y bueno, puede ser un buen regalo, eso lo digo yo, no lo dice el autor, puede ser un buen regalo y además muy, muy asequible, es decir, porque además otra de las cosas que tú has intentado, Javier, es que los precios de tus novelas sean asequibles. Sí, y he tenido una seria discusión, hablemos con la editorial, que decía que el precio es muy económico, que 10 euros es una cantidad muy, muy fácil. Mira, yo escribo para mis amigos. Mis amigos no necesariamente los tengo que conocer todos, de estrecharles la mano y verlos cada día. Mis amigos son aquellas personas con las que simpatizo, o ellas simpatizan conmigo y yo con ellas, y sin saber exactamente nombre y apellido, dice, pues bueno, pues Javier, sí, yo de este señor soy capaz de comprarle la novela, de leerla, he oído hablar de él, algo me suena, y yo me dirijo a ese público. Yo quiero hacerlo lo más asequible y no oculto que en las bibliotecas públicas también tienen el libro, tanto el anterior como este. De tal manera que aquella persona que por las razones que sean no desea adquirir el libro, pues va a la biblioteca pública de su entorno, de cualquiera de las islas, y dice, mire, el libro... Hombre, yo debo reconocer, Javier, que yo necesito el libro
el libro lo necesito físicamente y tenerlo en mi propiedad. Sí. Es decir, yo a lo mejor no vuelvo a leer el libro, pero a mí la biblioteca... ¿Sabes dónde está? Sí, y que tengo bibliotecas, pero ya no las tengo repartidas entre el despacho aquí en el estudio y en casa, y no me caben, pero yo soy incapaz ni de regalar, ni de tirar menos. Pero por supuesto. O sea, mis libros forman parte de mi vida, a pesar de que a lo mejor no los vuelvo a leer, pero sé que están ahí y forma parte de mí. Pero yo soy consciente, vamos a ver, yo que igual que tú, afortunadamente puedo comprar libros y dispongo de 2 sitios donde tener libros, en la casa de mi padre, porque él hoy no vive, pero hay un lugar de la casa que yo puedo disponer y aquí yo lo tengo forrado de libros, más los que tengo en mi casa. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces, para los que no pueden guardar los libros en casa porque la casa es pequeña, para los que no están en este momento con disposición de hacer un gasto, pues tienen las bibliotecas públicas, a las cuales hay que incluso exigirles que tengan el libro que tú deseas. Eso se hace una desiderata, una petición. Mire, tal libro, deseo que lo adquiera. Eso es una cosa. Ahora, personas como tú o como yo, que nos gusta tener los libros y que incluso con el lápiz, yo leo con un lápiz, yo me pongo el lápiz aquí como un carpintero. Ahí lo vas marcando. Hombre, yo normalmente voy y siempre puedo tener la buena memoria de saber dónde dejé yo el último texto. Sí, una cosa es marcarlo y otra cosa es marcar en el libro alguna idea o alguna observación o algo que yo después quiero comprobar pues en internet o en la enciclopedia. Por ver si los datos son fidedignos. Fidedignos y si aquello está bien. Claro, eso es una posibilidad. Y después existe otra posibilidad y que me ha sucedido en el primer libro y en este hasta el día de hoy no, pero bueno, sí, precisamente ayer, que es personas que compran el libro para regalarlo. Pero no solo a regalarlo a gente de aquí, de Canarias, sino a personas que están en la península, a una persona que está en Venezuela, a personas que no tienen la facilidad de adquirir el libro por vivir fuera de nuestro entorno y entonces sé que han comprado el libro para enviarlo a... Hombre, para que tengas un recuerdo de Canarias, un enlace con Canarias, ahí está el libro. O sea que lo han hecho también, se ha extendido. Sí. Tengo el caso de Venezuela y tengo el caso de Perú. Viven unos familiares míos en Perú y ellos, para allá fue el libro, y tengo amigos en Venezuela y para Venezuela han ido varios libros, y para la península, pues mira, yo creo que llegan ya a la decena de personas que compran el libro para sus hijos o para sus hermanos que viven en la península. Lo que tú tienes claro es que tú escribes no para ganar dinero. No. Soy pensionista, siempre me he sabido administrar, nunca gasto más de lo que recibo porque la educación que me han dado es esa, y casi yo diría que pérdida. Claro. Porque sí, vamos por el precio tan asequible. El precio es asequible. Después tienes que hacer una poquita de propaganda para invitar a los más cercanos y el cartelito, y todo eso lo tienes que hacer en tu casa con tu impresora, con la tinta que tú adquieres de tu bolsillo, con el papel que adquieres de tu bolsillo. Después siempre hay, con mucha satisfacción, regalas algún que otro libro, porque son personas a las cuales por diversas razones quieres hacerle ese detalle, vamos a llamarlo así. Es decir, realmente da pérdida. Da pérdida, y a la vez lo tengo que decir con la boca chiquita, porque me parece que con el primer libro, el de Crimen en el Confital, los gastos básicos ya están cubiertos. Se cubrieron. Ahora los extras, como son esos libros obsequiados, pero vamos, encantadísimo de poderlo hacer. Ya quisiera yo poderlo poner a libre disposición de cualquier persona. Claro, pero bueno, el escritor escribe porque, hombre,
yo me imagino que lo primero que quiero es que lo lean. Sí, porque el que claro. escribe es para que lo lean, no para leerlo él. Si hay una cosita que me duele, José Luis, es cuando ves que te piden el libro o te compran el libro y sabes tú que esa persona no le gusta leer, porque leer no tiene que gustarle a todo el mundo. No, pero bueno. Y que sabes que lo va a poner ahí la Y que lo va a poner allí pues para calzar la silla que no está bien, ¿no? Dicho así metafóricamente, ¿no? Que sabes tú que son personas que no les gusta leer, que ellos se sienten comprometidos contigo, no sé por qué, te compran el libro, que se les agradece muchísimo, digo, pero mira, casi prefiero regalártelo, que te lo leas y que me digas, no me gustó mucho, claro, pero ya yo sé que te interesas por mí y por mi obra, pero bueno. Sí, pero bueno, sabes que en el camino del Señor hay de todo. Y los pies en el suelo. Y los pies en el suelo, tal. Yo me imagino, al hilo de tu tercera novela, pero tampoco tu ego llega tanto de convertirte en un escritor famoso. No. Casi agradezco que yo casi como cuando Iniesta dijo ojalá no lo hubiera marcado. ¿No? No, mi vida privada, mi comodidad privada es si muy importante. Claro. Vamos a ver, venir a un programa como el tuyo, encantadísimo. Atender a las emisoras de radio que me han llamado o algún periodista, encantadísimo. Pero sin mayores obligaciones. Y sin romper tu modus vivendi. Desde niño sé que soy lo suficiente feo como para no pretender mayores cosas. Claro, está claro. Bueno, se nos ha acabado el programa. ¿Dónde pueden adquirir este libro? ¿En cualquier librería? En cualquier librería. Vuelvo a insistir dos cosas, porque lo he dicho y hay, primero, las bibliotecas públicas es un servicio social y toda aquella persona que desee usarla y pedir el libro a través de ella, encantadísimo, de todas las islas y de toda la geografía española. El libro lo pueden adquirir en cualquier librería, sabiendo que el título del libro, Dr. Lois Clipping, autor Javier Campos Orama, y la editorial Adarve, en este caso secundario, con el título del libro y el título del escritor, cualquier librería lo puede suministrar. Evidentemente hay algunas que están muy cercanas a la calle Triana, pero los cuales no debo de nombrar en detrimento de otras, que ahí los tienen en cantidad. No hay que esperar a decir pídamelo, sino allí lo tienen en estocaje. En varias que están entre el mercado de Las Palmas y un poquito más allá del Parque Santelmo. Le decíamos la plaza. Desde la Plaza de Las Palmas hasta la Plaza de la Feria, mira, de la Plaza de Las Palmas a la Plaza de la Feria, ahí hay en estocaje. Vale, pues es fácil de adquirir. Yo creo que es el momento, además estamos en la fecha, ese regalo, ¿no? Es el momento de esas vacaciones navideñas que uno debe coger un libro, relajarse. Pues bueno, ahí está, sobre todo porque los libros de Javier, ya que he leído los dos, estas novelas te mantienen en vilo, buscándole la solución. Te puede llevar a un lado, que te engaña y después puede volver, pero al final, hombre, si te lo propones, a lo mejor llegas a la solución del... Advierto que a veces la solución no está en el segundo relato, sino en el siguiente o en el último. Claro, que aquí no guarda... Es novela de suspense. Claro, no guarda siempre un orden, ahí eso es lo bueno del escritor. Ya saben que lo pueden adquirir en cualquier librería de las Islas Canarias y bueno, con dar el título, el doctor Lois Clipping y el escritor que es Javier Campos Orama, pues no va a tener problema. Javier, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Desearte lo mejor a este libro, igual que se lo deseamos al otro. Muchas gracias. Y que, bueno, ya te tendremos ocasión con la tercera novela. Muy bien. Muchas gracias a ti, muchas gracias al público que presta este tiempo para oírnos y atendernos. Y para nosotros es un placer. Gracias, Javier. Nuevamente. Bien, pues las palabras de Javier Campos Orama, esa novela, que es el Dr. Lois Clipping, no se olviden de ella, es el momento, y a nosotros ha sido un placer tener a Javier, bueno, porque siempre es encantador escucharle
y para nosotros es un amigo de esta casa. Les recuerdo que la semana que viene estamos aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.